Hola a tothom. Anirem començant. Avui tenim la segona trobada del cicle La crisi de la democràcia. Abans de fer les pertinents presentacions, voldria explicar-vos un petit canvi que em sembla que és totalment pertinent i que, tot i que és malaurat, veureu que continuem amb el cicle. Es tracta d'un canvi que hem hagut de substituir una ponent, la Núria Sara Mires Boronat, per una qüestió familiar. De totes maneres, aprofito avui per dir-vos que aquelles persones que ja us havíeu inscrit a la conferència de la Núria Sara Mires, que no cal que us torneu a inscriure i que serà substituïda per la doctora Àger Pérez Casanovas, que és especialista en democràcia i cures. De manera que hem creat ja, em consta, el nou esdeveniment. Aquells que ja estàveu inscrits, no cal que us inscriviu, però sapigueu això, que hem tingut aquesta substitució. Em sembla que és una aportació també molt interessant a aquesta idea de fer un cicle divers sobre filosofia política. Continuant una mica amb aquesta explicació del cicle, avui ens trobem a la segona trobada i la setmana que ve tindrem a la Laura Llevadot, professora de filosofia de la UB, que ens parlarà d'un possible oxímoron com és democràcia neoliberal. També aprofito per comentar un tema que ja va sortir a la primera trobada, que és que, com veieu, jo vaig portant alguns llibres dels ponents, perquè em sembla que participar de la República de les Lletres, llegir assaigs de filosofia política, té un cost ben barat i fins i tot no cal ni que els comprem, si no volem podem anar a biblioteques, però ja que els escoltem penso que també pot ser bona activitat llegir-los i aprofundir en el seu pensament. En aquest sentit, us encoratjo, per tant, a llegir filosofia política i sapigueu que a la llibreria 22 hi ha un aparador on podeu adquirir les obres dels ponents, tant els que han vingut com els que venen com els que vindran. I ara ja passo a presentar l'Ignacio Sánchez Cuenca. Ell és catedràtic de Ciència Política a la Universitat Carlos III de Madrid. La seva formació és molt variada en filosofia, ciències socials, sociologia, i em sembla que aquesta triple combinació el converteixen en un acadèmic molt sòlid, capaç de combinar tant l'anàlisi empírica amb una crítica més social i cultural. El seu interès com a acadèmic s'ha centrat en qüestions com ara la política comparada, la teoria de la democràcia o la violència política. L'Ignacio és també una veu destacada del debat públic. Podeu llegir els seus articles en mitjans com ara la revista Contexto, La Vanguardia o El País. I volia acabar, us he portat una mostra de 2 llibres seus, en té uns quants. Aquest em sembla molt pertinent pel títol, Más democracia, menos liberalismo, i un que ha estat una relectura d'estiu molt plaent, que és La superioridad moral de la izquierda. Moltíssimes gràcies, Ignacio, i ja et dono el pas. Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom. Y hasta aquí mi catalán. Estoy feliz de estar aquí en Girona y cuando a un profesor le invitan a ciudades diversas, pues siempre lo primero que dice es unas palabras de agradecimiento y de cercanía al lugar en el que está. En mi caso y en esta ocasión creo que es un poco más verdad de lo habitual. Siempre uno dice que está encantado de estar en Sevilla o en Bilbao o donde sea, pero yo estoy especialmente encantado de estar en Girona por una circunstancia personal un poco exótica que quería compartir con todos ustedes, que es que normalmente la gente cuando se casa se va luego a celebrarlo a sitios remotos, a Madagascar, a Tailandia, a Bali, yo qué sé. Nosotros, mi mujer y yo, nos vinimos a Girona de viaje de bodas y pasamos una semana estupenda. Y guardo un recuerdo imborrable de aquellos días, de la ciudad y de la provincia, de muchos lugares que visitamos. Así que siempre que me invitan, pues yo feliz digo que sí. En esta invitación, muchas gracias a Alex, pero también sobre todo a Joan Vergés, amigo de hace muchos años, al que admiro mucho y respeto intelectualmente y sin el que no se habría materializado esta visita. Bien. Dichos estos prolegómenos, vamos al tema. El tema es si hay algo más allá de la democracia representativa. Bien, los títulos interrogativos invitan a todo el mundo a pensar que voy a ser capaz de dar una respuesta. Y me temo que no, que el tema
es demasiado complicado, me desborda y no tengo capacidad tampoco para ofrecer una respuesta muy innovadora. Pero la pregunta misma sí nos ayuda a responder a algunas otras cuestiones un poco más modestas que tienen que ver con la crisis de la democracia representativa a la que estamos asistiendo. En primer lugar, me gustaría dar unas pinceladas muy superficiales sobre el momento actual que estamos viviendo, que es un momento un poco angustioso, porque esta crisis de las democracias de la que tanto se habla no estaba en el guión, es decir, nadie había previsto hace 10, 15 años que las cosas se iban a desarrollar como están sucediendo y que iban a pasar tan rápido, además. Entonces, voy a intentar proporcionar algunas claves de por qué están pasando algunas de estas cosas que a muchos nos tienen acongojados. Bien, si miramos a la democracia como régimen político en el largo plazo, en los últimos 220, 250 años, ha habido un gran crecimiento de las democracias, ha habido una expansión clarísima, pero no ha sido una expansión lineal, no es un crecimiento acumulado, es un crecimiento un poco más espasmódico, es decir, hay momentos en la historia en los que se acelera la creación de democracias, es como que llega una ola de democratización y después se produce una cierta resaca o un retraimiento, ¿no? Y esto ha pasado en varios momentos. La mayor resaca autoritaria se produjo en los años 30 del siglo pasado, cuando la democracia tenía dos rivales formidables, por un lado el fascismo, por otro lado el comunismo, y muchos países europeos sucumbieron a la tentación autoritaria y otros, unos pocos, consiguieron mantener el sistema democrático. Pero ese fue un momento especialmente dramático para la supervivencia de la democracia. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron muchos nuevos países, fruto de la descolonización, y esos países en primera instancia se organizaban democráticamente, pero a los pocos años la democracia se quebró, o bien por movilizaciones populares o sobre todo por golpes de Estado militares. Y entonces esos países han tenido un recorrido muy inestable, con muchos cambios de régimen y con regímenes autoritarios a veces muy duros. Ahora estamos viviendo lo que quizás sea la resaca de la última gran oleada de democratización que se produjo tras el colapso de la Unión Soviética. Cuando se rompe la Unión Soviética, se desgaja y desaparece el comunismo como forma de producción y de organización social, un montón de países se hacen democráticos. Algunos de ellos habían sido comunistas o habían estado en la órbita de la Unión Soviética, y algunos, la democracia ha sobrevivido hasta el día de hoy. Algunos países que, de nuevo, nadie podía sospechar que la democracia fuera a arraigar con fuerza. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que Mongolia tendría capacidad de tener una democracia estable? La democracia en Mongolia se ha mantenido en bastante buena forma desde los años 90 hasta el presente. Fue un momento en que se democratizó las repúblicas centroasiáticas, se democratizó el este de Europa, y se democratizaron también algunos países africanos. Por ejemplo, un país socialista muy pequeño como Benín, que tampoco se pensaba que podía ser democracia, se democratizó. Hoy Benín ya es una dictadura, es un régimen autoritario. Entonces, en cierto modo, lo que estamos asistiendo ahora, es a la resaca con respecto a la gran oleada de democratización de los años 90. Y lo estamos viendo a través de algunos casos sobresalientes, por ejemplo, Turquía, que era un país que tuvo algunas dificultades y algunos paréntesis autoritarios, pero que había mantenido la democracia más o menos con cierta robustez. La India, el gran experimento democrático de la humanidad, es decir, que la India naciera como Estado independiente democrático y la democracia se mantuviera en un país de ese tamaño y con un nivel de desarrollo tan bajo, ha sido milagroso y es motivo de asombro para todos los estudiosos del continente indostánico, ¿no? Y la India hoy, desde la elección de Modi, pues está sometida a tensiones parecidas a las de otros países. Hungría, que cuando comienza la ola de democratización en los años 90 parecía el país mejor preparado para la democracia. Tenía una tradición sólida de desarrollo de la sociedad civil, grupos de interés, había habido algunas formas
de participación política y, sin embargo, hoy Hungría está claramente en una senda autoritaria. Rusia tuvo un pequeño escarceo con la democracia a finales de los años 90, pero enseguida la elección de Putin acabó con la promesa democrática en aquel país. Y lo más asombroso de todo, esto sí que nadie lo había previsto, que la democracia más antigua del mundo, como es Estados Unidos, esté sometida a las tensiones autoritarias que está viviendo el país desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Esto, como digo, no estaba previsto, pero en la lógica del largo plazo tampoco es tan sorprendente, salvo el caso de Estados Unidos, que por su tradición y por su desarrollo económico debería ser una democracia estable, y hoy hay muchas dudas al respecto. Hay algunos motivos para preocuparse de que esto no es solo un episodio pasajero, sino que puede tener un impacto más estructural o más duradero en el futuro. Pues creo que sí. Estamos asistiendo a un movimiento de pinza sobre la democracia con elementos externos y elementos internos, y ambos someten a la democracia a una presión que no sabemos si va a poder resistir. Esta pinza tiene dos patas o dos ganchos. El primero claramente es el de China, porque el desarrollo de China, que está a punto de alcanzar su economía, el tamaño de la economía estadounidense, supone que hay un declive en la hegemonía estadounidense y que hay un modelo alternativo, que es el modelo chino, de un sistema rarísimo, una economía con propiedad pública pero capitalismo, cuya Constitución dice en su artículo primero que China es una dictadura democrática, a ver quién entiende eso. Entonces es un objeto político difícil de identificar, pero el caso es que plantea claramente una alternativa al modelo occidental. Y además, desde que fue elegido Xi Jinping, primero secretario general del Partido Comunista Chino y luego presidente, él ha llevado a cabo una política explícita de rechazo del modelo occidental. El modelo occidental dice que es un modelo que está muy bien para que lo tengamos nosotros, los occidentales, pero que, por favor, que dejemos a China en paz, que tiene su tradición confuciana, colectivista, y que allí la democracia no va a arraigar. Realmente no hay una facilidad, unas condiciones que faciliten la instalación de un régimen democrático. China cuestiona que existan unos derechos humanos universales, dice de nuevo que eso es un invento occidental, que está bien para consumo de población, de sociedades occidentales, pero que dejen a China seguir su propio camino. El éxito de China ya está arrastrando a otros países, es decir, se produce un efecto de imitación, o lo que más técnicamente se llama en la literatura de relaciones internacionales, se está produciendo una transición hegemónica. Es decir, el gran hegemón que era Estados Unidos está siendo reemplazado o está compartiendo la hegemonía con un poder nuevo como es el chino. Y esto, en cierta medida, es también lo que sucedió en los años 30, cuando la hegemonía del Reino Unido se vio cuestionada por la aparición de Alemania como gran potencia industrial, económica y cultural. Y, de hecho, Alemania alcanza a Reino Unido en PIB per cápita en desarrollo económico en el año 1911 y la Primera Guerra Mundial tiene lugar 3 años después, ¿no? Entonces, estos momentos de transiciones hegemónicas son los momentos de mayor riesgo en el plano internacional, en la escena internacional. De ahí que haya muchos analistas y expertos que consideren que la probabilidad de un conflicto bélico en el mundo está aumentando a toda velocidad en estos últimos años. China, por tanto, como contramodelo o contrafigura del modelo democrático occidental. Pero quizá lo más preocupante no es tanto que haya salido un competidor externo, sino que haya también unos elementos internos que están erosionando las bases de la legitimidad democrática en los países occidentales y, más en general, en los países desarrollados. Esta crisis de legitimidad se manifiesta de diversas maneras. Podemos ahora mencionar 3 indicadores de ello, aunque luego me referiré más profundamente o más en detalle a otros. Pero para caracterizarlo ahora en un primer momento, yo creo que es suficiente con decir que, y además todo el mundo lo va a reconocer, que vivimos en un estadio en el que la confianza en los partidos políticos tradicionales se ha hundido. En España estamos por debajo del 10% en confianza en los partidos, en Francia es incluso más bajo,
Y pasa lo mismo en otros muchos países, que aunque tengan niveles más altos, la tendencia claramente es descendente. Y esto se ve acompañado, esta crisis de legitimidad de los partidos tradicionales, por el surgimiento apabullante de partidos anti-establishment, es decir, partidos que impugnan las bases sobre las que se construyen los consensos de la posguerra, de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial, y que estabilizaron la política en todos los países desarrollados durante al menos 3 o 4 décadas. Y hay un tercer indicador que tiene más que ver con los sentimientos o las emociones o las percepciones de la opinión pública, que es que hay un pesimismo extremadamente generalizado. Cuando se hacen encuestas con las mismas preguntas en muchos países distintos, se ve que hay una mayoría bastante asombrosa de países en los que la gente afirma que el país ha adoptado la senda incorrecta, que el país no va por buen camino, que el camino que sigue le lleva a la irrelevancia o a la decadencia. Y esto mismo se acompaña por la idea de que los hijos van a vivir peor que los padres, que es algo que es nuevo. Es decir, hasta ahora, generación tras generación, desde la Revolución Industrial, tenían la expectativa de que los hijos, las generaciones siguientes, vivirían mejor que las generaciones anteriores. Esta creencia en el progreso se ha quebrado y esto claramente vacía de legitimidad en buena medida a los regímenes democráticos actuales. Bien, el diagnóstico más socorrido para entender esta crisis de legitimidad de las democracias representativas pasa por analizar factores económicos y considerar que si la gente está enfadada o decepcionada con los sistemas democráticos es porque la economía no funciona bien o porque el Estado no es capaz de corregir los problemas económicos. Esto aparece con muchas modulaciones distintas. La gente más de izquierdas, por ejemplo, considera que lo que estamos viviendo es consecuencia de que el neoliberalismo no haya tenido freno desde los finales de los años 70. La gente más liberal o más de derechas considera que es todo lo contrario, es que el Estado ha crecido demasiado, se ha burocratizado la economía está sometida a demasiados controles y rigideces y eso hace que las tasas de crecimiento sean más bajas. A mí en una ocasión me invitaron casi como comparsa o mascota, no sé, a una reunión de la Internacional Liberal Austríaca y me debieron llevar porque pensaban que yo iba a defender la socialdemocracia y se me echaron todos encima tratando de argumentar que el problema de la falta de crecimiento en los países occidentales venía siempre de la socialdemocracia. Yo la verdad es que me quedé un poco paralizado, no sabía cómo responder a aquella avalancha de argumentos que se me cayó encima, ¿no? El caso es que también los ultraliberales, igual que los más radicales de izquierda, consideran que el origen del problema está en la economía. Me gustaría sugerir esta tarde que hay razones para el escepticismo. Siempre ha habido problemas económicos en todas las etapas del capitalismo. Aquí habrá gente, veo caras, gente con mayor experiencia, gente más joven, pero la gente con mayor experiencia recordará cómo fueron los primeros años 80 en España. Eran tasas de inflación por encima del 10%. Ahora la gente se rasga las vestiduras porque tuvimos un par de años una inflación por encima del 3%, pero es que la inflación entonces era mucho más elevada. El paro, recuerdan el paro de principios de los años 80, se destruía trabajo a mansalva y la tasa de paro pasó en bastante poco tiempo, en una década pasó de estar en torno al 5% a estar por encima del 20%. Los tipos de interés, que ahora están bajísimos gracias a la unión monetaria, los tipos de interés a finales de los años 80 estaban casi en el 20%. Y la gente se quejaba de que no podía comprar casas porque los tipos de interés eran inasumibles, los créditos eran inasumibles, ¿no? Entonces, problemas económicos ha habido en todas las etapas y no siempre han producido el tipo de cataclismo político que estamos percibiendo en estos momentos. De hecho, la situación económica a nivel agregado en el mundo, o por lo menos en el mundo occidental, no es tan mala. El paro está en mínimos históricos con respecto a desde los años 90. Nunca había habido paro tan bajo en Europa. Nunca. Desde los años 90, estábamos hablando de un periodo de más de 30 años y durante mucho tiempo estuvimos
fustigándonos las sociedades occidentales con que era inasumible los niveles de paro que teníamos y que ese era el principal problema del modelo europeo en comparación con el modelo estadounidense, que siempre tuvo una tasa de desempleo menor. Aquí tienen un gráfico de los niveles de paro, comenzando en el año 91 hasta la actualidad, y nunca habían estado tan bajos los niveles de paro, ¿no? Las bolsas están en máximos históricos en casi todos los países, pero no solo eso. Aunque haya esta percepción de que el Estado ha dejado tirada a mucha gente, nunca en la historia ha habido tanto gasto social como ahora. Los niveles de gasto social, tanto en términos absolutos como en términos relativos, están en máximos históricos. Y, sin embargo, hay esta percepción generalizada de que algo ha fallado, de que el sistema no da respuesta a ciertos colectivos y de que hay gente que está desesperada económicamente. Y es verdad que hay problemas, ahora son problemas distintos de los que hubo en los años 80 o en los años 90. Tenemos ahora un problema de acceso a la vivienda que sería absurdo negar, y tenemos problemas de desigualdad. Más que desigualdad de ingresos, tenemos sobre todo problemas de desigualdad de la riqueza. Y sabemos que la herencia cada vez influye más en los ciclos de vida de los ciudadanos. Es decir, aquellos que heredan de sus padres un buen patrimonio tienen vidas mucho más tranquilas, menos inciertas que la gente que no hereda. Con esto quiero decir que la situación actual no está libre de problemas, pero no son problemas tan diferentes o más graves de los que ha habido durante muchos otros momentos de nuestra historia reciente, desde la crisis de petróleo del 73 hasta ahora. Se habla mucho de desigualdad. Desigualdad producida porque los ricos cada vez ganan más, los pobres ganan menos, los han quedado estancados, y esto genera unas disparidades en las oportunidades de vida enormes. Y estoy seguro que eso es así. Hay una literatura bastante convincente sobre los aumentos de la desigualdad. Ahora bien, si realmente la causa del malestar es la desigualdad, la pregunta es: ¿por qué la gente no vota partidos de izquierda, que son los que prometen combatir la desigualdad? Si la gente realmente vota porque considera que la desigualdad se ha descontrolado, que es excesiva, ¿por qué la gente no vota a partidos socialdemócratas o a partidos a la izquierda de la socialdemocracia? Esos son los partidos que pueden creíblemente corregir el problema. Lo que no tiene sentido es que digamos que la gente está muy preocupada por la desigualdad y por eso vota a las nuevas derechas radicales. Eso no tiene sentido. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Porque nadie espera que esos partidos de derecha radical vayan a corregir las desigualdades. Es que, de hecho, no están ni en sus programas electorales. Está que van a acabar con la inmigración, sí, pero la inmigración no es la causa de estas desigualdades. La inmigración podrá producir otro tipo de consecuencias, algunas positivas, otras negativas, pero no es el origen de las desigualdades económicas de las que tanto se habla. De hecho, me gustaría mostrar la experiencia bastante excepcional de Brasil. Brasil es el único país de tamaño medio grande que ha conseguido algo en las últimas décadas bastante asombroso, que es combinar un fuerte crecimiento económico con una reducción de la desigualdad. Y esto se consigue en buena medida gracias a los gobiernos de Lula. Aquí tienen la evolución de la desigualdad en Brasil. Esto es el índice de Gini, que es un índice que oscila entre el 0, que sería la perfecta igualdad, y el 1, que sería la perfecta desigualdad, es decir, que toda la riqueza nacional estuviera en manos de una única persona. Bien, Brasil históricamente ha sido un país fuertemente desigualitario, y aquí, aunque no se vea bien, esto empieza en los años 80 y llega hasta el presente. Lo que se ve es que a partir de finales de los años 90 hay una disminución sostenida de la desigualdad. Y esto es un logro histórico asombroso. Y esto se produce por los programas de Lula de asociar las ayudas a la pobreza con el compromiso de las familias de educar a sus hijos y de seguir ciertas condiciones en la recepción de estas ayudas. Brasil crece muy rápido y reduce la desigualdad. ¿Y qué pasa en el año 2019? Que eligen a Bolsonaro. Pero no, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto desde el punto de vista de la economía política? Si Brasil era un caso de éxito, de crecimiento y reducción de la desigualdad, y sin embargo eligen a Bolsonaro, no puede ser por la desigualdad, tiene que ser por algún otro motivo. Y lo mismo digo con respecto a países
europeos desarrollados que han seguido el modelo socialdemócrata, que tienen las políticas sociales más ambiciosas que se han puesto en práctica nunca y que, sin embargo, sus ciudadanías están votando a las derechas radicales que prometen desmontar toda esta red de políticas sociales. Por ejemplo, Austria. Austria tiene un índice de Gini mucho más bajo, tiene un índice de Gini de alrededor de 30, bastante estable dentro de un orden, y, sin embargo, más bajo que en España, por ejemplo, el Partido de la Libertad, el partido aquel de, no sé si se acordarán, de Haider, el que tenía un pasado nazi, en el año 2017 superó el 25% del voto. Esto no cuadra con la explicación económica de que el liberalismo ha llegado demasiado lejos. Habrá llegado demasiado lejos en Reino Unido o en Estados Unidos, pero no en Austria, ni en Suecia, ni en Finlandia, ni en Dinamarca. Estos países mantienen un estado de bienestar poderoso, un estado de bienestar que sigue ayudando a sus ciudadanos, sigue comprimiendo las diferencias y dando oportunidades a quien menos tienen. De hecho, si pensamos por un momento en los países en los que la democracia está sufriendo mayores embates, son países que económicamente han ido bastante bien. Hungría es un caso de éxito económico. Es un país al que la crisis de 2008 no tocó. India es un caso de éxito. En India no vota a Modi, al Partido Nacionalista, los perdedores de la globalización. Votan las nuevas clases medias, es decir, las clases que han salido de la pobreza y que han conseguido tener un estilo de vida que antes no se conocía apenas en la India. Polonia es un caso de éxito. Polonia está a punto de superar a España en renta per cápita y, sin embargo, en Polonia los ciudadanos también han apoyado a partidos reaccionarios o partidos de extrema derecha. Estados Unidos tiene muchos problemas de desigualdad, esto no hay ninguna duda al respecto, pero es que Trump ha ganado las elecciones en 2 ocasiones y no le han votado solo los perdedores de la globalización, ni le han votado los que están más abajo. Le ha votado una coalición bastante transversal y Estados Unidos ha crecido mucho más que Europa. Estados Unidos, la serie de crecimiento económico es paralela a la de la Unión Europea hasta el año 2004-2005 y a partir de ahí no sabemos muy bien por qué, si es por el euro, por qué razón, Estados Unidos crece a toda velocidad y Europa se queda más o menos estancada. Y el gap, la diferencia entre Estados Unidos y Europa ha crecido enormemente desde entonces. Bien, a pesar de ese empuje económico de Estados Unidos, han elegido a Trump en 2 ocasiones. Esto son todo argumentos particulares basados en casos importantes, pero bastante únicos, pero si los ponemos todos en conjunto, a mí me hacen pensar que la explicación económica no es suficiente. Tiene que haber algo más, algo que quizás sea incluso más importante. Entonces hay que entender que la crisis de representación política va más allá de las condiciones económicas que se están viviendo en muchos de los países que he mencionado hasta ahora. Para poder entender mejor qué es lo que está sucediendo, sobre todo con la dimensión representativa de la democracia, por qué los partidos políticos resultan tan antipáticos o resultan tan poco confiables como sucede en estos tiempos, es importante recordar qué más está sucediendo aparte de la crisis democrática. Y sabemos que estamos asistiendo a una explosión de las redes sociales, de la comunicación digital. Sabemos también que no solo los partidos políticos atraviesan una crisis de credibilidad, también los grandes medios de comunicación han perdido a muchos ciudadanos que ya no se fían de ellos o que prefieren informarse de otras maneras. Y asistimos en el terreno político-cultural al auge de unas nuevas figuras de referencia antes desconocidas que llegan a muchísima gente, sobre todo a gente joven, que son esta cosa que se llama ahora, perdón porque lo digo con un poco de distancia porque yo no lo conozco bien, pero los influencers, los youtubers, los bloggers y toda esa fauna que ha surgido al calor de la digitalización y que están teniendo un impacto en la sociedad realmente considerable. Y a la vez que surgen estas figuras, asistimos, yo creo que con pasmo, al éxito de las teorías conspiracionistas. Es decir, ¿quién nos iba a decir que con las generaciones más educadas de la historia íbamos a ver reuniones de terraplanistas, íbamos a ver a gente antivacunas,
y vamos a ver a negacionistas climáticos. ¿Qué ha pasado para que generaciones que ya han tenido una educación plena, educación primaria, educación secundaria y con unos índices de asistencia a la universidad altísimos, este tipo de creencias tengan sentido? La propuesta que quisiera hacer aquí esta tarde es que para entender la crisis de la democracia tenemos que ligar dicha crisis con algunos de los elementos que acabo de mencionar. No porque estos elementos sean la causa de la crisis de la democracia, sino más bien porque constituyen todos ellos juntos un síndrome o un cuadro general que nos dice que algo sistémico y estructural está cambiando en las sociedades desarrolladas. Y ese elemento sistémico estructural es lo que voy a llamar crisis de desintermediación. Las sociedades occidentales se han construido desde hace siglos, desde la llegada de la modernidad, a través de diversas instancias mediadoras que organizan la vida social y que hacían posible un montón de intercambios, de relaciones sociales que, en ausencia de dichas instancias de intermediación, no habrían sido posibles. Interacciones económicas, interacciones culturales, interacciones sociales e interacciones políticas. Esta es una idea abstracta, es una idea complicada, pero yo creo que la vamos a poder ir ilustrando con bastante claridad mediante ejemplos. De momento, permítanme que distinga 4 tipos de intermediadores con algunas ilustraciones muy de pasada. El primer tipo de agente intermediador son lo que llamamos conectores, es decir, instancias que conectan a las partes. Por ejemplo, una agencia matrimonial, una agencia inmobiliaria que pone en contacto a compradores con vendedores, una agencia de colocación laboral o partidos políticos que conectan a ciudadanos con el Estado, con la política pública. Hay un segundo tipo de intermediadores que son los certificadores, es decir, aquellos que dan confianza para que los intercambios tengan lugar. Pensemos, por ejemplo, en los bancos centrales, que dan seguridad al uso de la moneda en cada país, a las agencias reguladoras de las energías, de los intercambios económicos, del comercio, etcétera, al registro de propiedad, que garantiza que los derechos de propiedad se cumplan, a la expedición administrativa de títulos, que nos permite utilizar nuestra formación en el mercado de trabajo, etcétera. Todos estos certificadores son cruciales para que la máquina social se desenvuelva con eficiencia y con cierta fluidez. Los evaluadores, los que establecen qué cosas tienen valor en una sociedad. Pueden ser evaluadores económicos, como una agencia de tasación inmobiliaria, pueden ser tribunales que decidan cómo hay que compensar a las partes en un conflicto, las compañías de seguros, los medios de comunicación que establecen los gustos y las modas culturales y de otra índole, etc. Y por último tenemos otros intermediadores que son los prescriptores, los que guían a la ciudadanía. Pueden ser los intelectuales, los críticos, las élites, los medios de comunicación, las agencias de publicidad, etc. Bien, pues lo que me gustaría sugerir es que casi todas las formas de intermediación social que han dado estabilidad a las sociedades en las últimas décadas están en cuestión en estos momentos. Y la política no es más que un caso especial y especialmente importante de esta crisis de confianza en las agencias intermediadoras. Y para ello me gustaría mostrarles algunos ejemplos. Voy a poner en esta diapositiva, por un lado, lo que eran las agencias de intermediación tradicionales y a la derecha lo que tenemos en la actualidad. En todos los casos lo que hay es una pérdida de confianza en lo que eran relaciones jerárquicas entre las partes, relaciones jerárquicas que determinaban estas agencias de mediación. El caso más evidente de todos, una agencia de viajes. Antiguamente, ¿cómo nos íbamos de vacaciones? Teníamos que ir a una agencia de viajes, comprar un billete de avión que nos lo daban en un papel especial, que era un certificado de la IATA o no sé qué, y ahora, en cambio, lo podemos hacer desde nuestras casas, eligiendo nosotros el vuelo que más nos interesa por motivos económicos o de horario, de lo que sea, a través de un clic en Internet.
Los hoteles eran mediadores entre los visitantes y las ciudades y hoy se ven cuestionados por Airbnb. Ya sé que muchas de estas ilustraciones pueden parecer demasiado pedestres, pero vamos a ver enseguida que todas ellas sumadas configuran este tipo de cambio estructural del que estoy hablando. Las agencias inmobiliarias, pues hoy están subordinadas, están sometidas a los portales de vivienda en Internet, que son los que verdaderamente mandan. Un caso que me toca muy de cerca. ¿Qué son las universidades o qué somos los profesores? Somos mediadores entre la juventud, los jóvenes y el conocimiento. Y tengo que decir que yo sufro muy de cerca la crisis de intermediación porque cada vez es más difícil tener a un grupo de jóvenes en un aula enseñándoles las cosas. Tienen un montón de alternativas para aprender por sí mismos a través de plataformas online de todo tipo. Así que los profesores y las universidades como intermediadores intelectuales me temo que también estamos atravesando una crisis importante. Los traductores, ¿qué eran los traductores? Eran intermediadores entre lenguas. Hoy hay unos softwares de traducción absolutamente asombrosos, pero asombrosos. Y tengo que decir que escribí con un colega un libro en inglés, nos permitieron publicarlo en una editorial en español y la traducción duró menos de 40 segundos. 300 páginas metidas en el ordenador y salió una traducción bastante potable. O sea, tuvimos que trabajar sobre ella, pero aquello funcionó de mil maravillas y los traductores no fueron necesarios, todos ahorramos dinero, tiempo, pobres traductores. Las monedas estatales eran un instrumento de intermediación para los intercambios económicos, pero hoy están cuestionadas porque existen las criptomonedas. Y la ambición de los que promueven las criptomonedas es que las monedas estatales desaparezcan definitivamente, para que estén simplemente dominadas ahora por redes horizontales de intercambio en el ámbito digital. Los medios de comunicación, los grandes intermediadores de información, bueno, pues en buena medida, sobre todo en las generaciones más jóvenes, han sido reemplazados por las redes sociales. Los críticos culturales, los críticos literarios, los críticos cinematográficos, los críticos musicales, los críticos gastronómicos, ya casi nadie les hace caso, pobrecillos. Hoy es la valoración de los usuarios. La gente va a mirar el número de estrellas que tienen en Google o en cualquier otra plataforma. Y esto es hoy un determinante del consumo cultural mucho más poderoso que las opiniones de los críticos. Este proceso es imparable y obedece a unos vectores de cambio extremadamente potentes que son tanto tecnológicos como culturales. Los tecnológicos tienen que ver con la digitalización de muchas esferas de la vida social. Y los culturales tienen que ver con un proceso de muy largo alcance que comienza siglos atrás de creación de conciencia individual y de fortaleza del individuo frente a la sociedad. En ocasiones he intentado argumentar que el primer momento de desintermediación en Europa se produce con la Reforma de Lutero. La Reforma protestante, ¿qué es? Es un intento de eliminar a la Iglesia como intermediador entre los creyentes y la divinidad. Y esa es la gran revolución del protestantismo. No es tanto la doctrina, eso es una cosa que puede tener sus peculiaridades, puede tener su interés, pero el verdadero efecto sísmico de la revolución protestante es que el gran intermediador que organizaba la vida social en Occidente, que era la Iglesia católica, se ve cuestionada y lo que Lutero le dice es a los creyentes: podéis tener una relación directa con Dios, no hace falta pasar por la Iglesia. Y por eso Lutero dice aquella frase de todos vosotros sois sacerdotes. No hace falta que haya un cura ordenado por Roma para que un ciudadano pueda, un individuo pueda establecer un contacto con la divinidad. Bien, ese arco que comienza a principios del siglo XVI se cierra en noviembre del año pasado cuando Elon Musk se dirige a las masas en Estados Unidos y en lugar de decir como Lutero, vosotros sois los sacerdotes, les dice a la gente, vosotros sois los periodistas, no hacen falta periodistas. Vosotros os vais a encargar de difundir la información a través de vuestros teléfonos móviles y las redes sociales. Y los periodistas no hacen falta. Bien, ese es un círculo histórico muy largo, de más de 5 siglos,
en el que se produce una desintermediación como consecuencia de un creciente empoderamiento de los individuos. Es decir, es la idea de que los individuos no tienen que depender del criterio de nadie para afirmar sus puntos de vista y para afirmar sus gustos y sus preferencias. Y de la misma manera que eso sucedió al principio con la instancia política, con la instancia social más poderosa que era la Iglesia Católica, está sucediendo ahora con los elementos fundacionales y constitutivos de la democracia, que son los partidos políticos y los medios de comunicación. Es decir, es esta combinación de digitalización que permite a la gente hacer cosas para las que antes necesitaba la ayuda o la asistencia de una agencia de intermediación, más este individualismo culturalmente muy desarrollado, lo que hace que se tambaleen las bases de los órdenes sociales que hemos conocido hasta el momento. En cierto sentido, la democracia representativa, tal como la conocemos desde el siglo XVIII, no es más que un sistema de intermediación. Este es un esquema muy simplista, pero es un esquema en el que tenemos en la base a la ciudadanía, al pueblo, y en la cúspide las decisiones colectivas que son vinculantes para todos, que son las leyes, las políticas públicas. Y lo que tenemos entre medias es el plano de la intermediación, es decir, ahí tenemos a nuestros representantes que se dejan asesorar por los expertos, por científicos, por gente que conoce la materia, y que están controlados por los medios de comunicación. Y gracias a que los representantes están bien asesorados y están bien controlados por los medios, la ciudadanía cede poderes o delega en los representantes la toma de decisiones. El punto más débil de todo el sistema democrático en estos momentos se sitúa en ese rombo que aparece en el medio, que son los representantes. ¿Qué es lo que hace un representante en la democracia clásica, en la democracia que comienza a desarrollarse en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII? Pues lo que un representante lleva haciendo desde entonces es, en primer lugar, filtrar las demandas que proceden de la sociedad civil. Las demandas son innumerables, son inmanejables, no se pueden atender todas a la vez. Es preciso filtrar aquellas que queremos priorizar y dejar de lado otras porque no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni energía para ellas. Luego, los representantes tienen que ofrecer soluciones a dichas demandas, aquellas demandas que han sido filtradas, y tienen que establecer un orden de prioridades acerca de qué demandas son más urgentes y qué demandas se pueden aplazar más en el tiempo. Es decir, los representantes son los que organizan la vida política. En ausencia de representantes, la vida política sería un caos. Tendríamos que estar debatiendo acerca de centenares de cuestiones completamente heterogéneas entre sí, desde la política exterior hasta la agricultura, pasando por la educación, la sanidad, el déficit económico, las políticas de creación de empleo, la seguridad y el orden público, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las dimensiones de la política son innumerables y son inmanejables. Y hemos inventado la figura del representante para que ponga un poco de orden en todo ello. El problema que estamos experimentando es que una vez que la gente deja de creer en estos representantes o no le presta credibilidad a estos representantes, no les da credibilidad, no confía en ellos, la política tiende a desorganizarse, tiende a desordenarse. Y en buena medida esto es lo que estamos viviendo en estos momentos de confusión, que la política se deshace delante de nuestros ojos, se acelera y da la sensación de que de que va sola, de que no hay nadie que esté al mando de la situación, ¿no? Esto creo que es consecuencia directa de que se esté desintermediando el orden político de forma extremadamente rápida. ¿La solución hasta el momento cuál ha sido? Pues la solución populista, que se llama en el debate público. A mí es un término que no me gusta porque no soy capaz de precisarlo, de definirlo, pero se habla mucho de ello. Y creo que, más allá del término, de lo afortunado que sea o no, de lo que ilumine o no ilumine, lo que sí recoge es algo importante, porque es una especie de alternativa, que creo que no es una alternativa duradera, pero es una alternativa temporal, de ofrecer la idea de lo que la filósofa Nadia Urbinati ha llamado representación directa.
la representación, por su propia naturaleza, tiene que ser indirecta. Es decir, los ciudadanos delegan en unos agentes para que esos agentes debatan, negocien, lleguen a acuerdos y tomen decisiones finales para poner en práctica políticas públicas. Bien, el populista lo que pretende es que el líder político tenga una conexión directa, sin mediación, con la ciudadanía. Es decir, que sea una encarnación de la ciudadanía, no una representación de la ciudadanía. Es decir, que obedezca a los mismos impulsos a los que obedece el colectivo, el pueblo, la ciudadanía. Y si esos impulsos en un momento dado son el rechazo a la inmigración, pues será el rechazo a la inmigración. Si es el rechazo a la libre empresa, será el rechazo a la libre empresa. Pero el representante populista, es decir, el que hace la representación directa, tiene que ser una extensión o una emanación del pueblo y no una figura que filtre y organice la vida política. Y esto es lo que genera en estos momentos esta especie de desasosiego político en el que nos encontramos muchísimos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desintermediación democrática? Bueno, pues hay una mayor volatilidad electoral, es decir, los ciudadanos son mucho menos leales a las marcas partidistas de lo que eran antiguamente. Antiguamente alguien nacía conservador, votaba conservador toda su vida y moría conservador, o nacía socialdemócrata en una familia socialdemócrata, se mantenía en apoyo a la socialdemocracia hasta su muerte. Esto ahora es muy diferente y los índices de volatilidad que calculan los politólogos muestran que ha habido un crecimiento bastante espectacular en los últimos 15 años. Al mismo tiempo hay una mayor fragmentación, como es lógico, es una consecuencia casi directa de lo anterior. Hay una mayor fragmentación política, es decir, hay más partidos políticos y se están descomponiendo los sistemas tradicionales de sistemas de partidos. Esto no es muy exacto y puedo arrepentirme de decir esto, pero se está produciendo algo parecido a esto. Se está latinoamericanizando la política europea. Es decir, la política europea se caracterizaba por la solidez de los apoyos partidistas, por tener a partidos bien enraizados en la sociedad, y lo que estamos ahora es como evolucionando hacia el modelo latinoamericano en que los partidos tienen muy poca estabilidad en el tiempo, se reinventan continuamente, cambian de nombre, están muy sujetos a la idiosincrasia o a la personalidad de los líderes y en algunos casos se alcanza el grado cero de representación política, que es el caso de Perú. Perú es un país en Latinoamérica donde el sistema de partidos ha llegado a la descomposición absoluta y tenemos un baile constante de presidentes que no se sabe a quién representan porque las etiquetas son completamente volátiles y son más personalistas que otra cosa. A esto se suma que en el largo plazo observamos que la tasa de abstención está creciendo, no de una elección a otra, pero sí en el largo plazo. Y en las democracias más consolidadas la tasa de abstención en los últimos 50 años ha crecido en 10 puntos y en las democracias de los países en vías de desarrollo la abstención ha crecido en más de 15 puntos. Eso es un motivo también de preocupación y está relacionado con la desintermediación democrática. Por otro lado, se crean nuevos partidos a gran velocidad. Es decir, antiguamente era muy difícil formar un partido nuevo y conseguir entrar en la competición política. La característica de todos estos partidos nuevos es que ninguno lleva el nombre partido en su título. Ninguno, por algo será, por esta desconfianza de base que hay hacia los nuevos partidos. Entonces, los partidos ahora se llaman Vox, Ciudadanos, Podemos, Movimiento 5 Estrellas, Hermanos por la Libertad, los verdaderos finlandeses, lo que quieran, pero no se llaman partidos, porque partidos es algo peyorativo en estos momentos, ¿no? Entonces surgen estos partidos que se caracterizan por cuestionar el establishment, es decir, por cuestionar la forma en que se han hecho las cosas hasta el momento. Y a la vez que se crean nuevos partidos surgen lo que se llama a veces hiperliderazgos, es decir, liderazgos fortísimos que son más importantes que la ideología que defienden. Son figuras que son capaces de arrastrar las esperanzas e ilusiones de grandes segmentos de la población. Aquí el caso más misterioso
es el de Donald Trump. Cómo un personaje como él ha conseguido dos mayorías, primero en 2016, después en 2024. ¿Cómo ha conseguido algo así? Bien, sabemos todos que es un delincuente, ha sido condenado, sabemos que es un mentiroso patológico. El Washington Post midió el número de mentiras que pronunció durante su primera legislatura, agárrense, 35.000 mentiras en 4 años. Esto dividan por días y es una cantidad de mentiras que habría que hacer un esfuerzo desmesurado para mentir tanto. Es más fácil decir la verdad que inventar ese número de mentiras, ¿no? Y luego mensajes completamente incoherentes. Es un tipo errático, es un veleta que un día pone los aranceles, al día siguiente los quita, luego los vuelve a poner, etcétera. ¿Por qué hace Trump todo esto? Porque es un personaje patológico. Bueno, tiene algo de patológico, yo esto no lo voy a negar, pero en realidad obedece a una lógica, que es que las cosas que hace Trump no las puede hacer ningún político del establishment. Ninguno se atrevería a ir tan lejos. Y, por lo tanto, hacer todas estas extravagancias es una señal inequívoca, indiscutible, de que él es diferente de los demás. Entonces, es una manera que nos puede sorprender para diferenciarse del resto de los políticos. Pero él, cómo se distancia de Biden o cómo se distancia de Kamala Harris, diciendo cosas que nos suenan tan chocantes que sabemos de antemano que ni Biden ni Harris las podría decir nunca. Y, por lo tanto, es una señal clara de que él está dispuesto a hacer cosas que los demás nunca harían. Yo en la prensa he escrito en varias ocasiones que la presidenta de mi comunidad, la Comunidad de Madrid, es el mejor ejemplo de Trump a nivel español o a nivel local, porque es una persona también que dice cosas que son incomprensibles, a veces por absurdas, a veces por desviadas de la realidad. Pero, de nuevo, ¿quiere decir que es una persona trastornada? No necesariamente. Quiere decir que ella ha sabido tocar la tecla correcta, que es que ella es distinta de los políticos tradicionales y lo demuestra diciendo cosas que los políticos tradicionales ni borrachos podrían decir. Ni borrachos, ni bajo tortura probablemente, porque es imposible decir esas cosas, ¿no? Entonces, este es el elemento característico de nuestro momento histórico, que es partidos anti-establishment con hiperliderazgos, vamos a decir así, extravagantes. Bien, ¿cuál es el drama en el que nos encontramos o el motivo por el que algunas personas nos sentimos especialmente desasosegados? Bueno, yo creo que es porque, así como en muchos de los ejemplos que antes he puesto aquí, se han ido encontrando soluciones naturales, en los que la intermediación jerárquica tradicional se ha visto reemplazada por una intermediación o una mediación, si se quiere, completamente horizontalizada, que depende de los propios ciudadanos o de los propios usuarios. En el caso de la política no estamos encontrando nada parecido, es decir, las monedas estatales pues tendrán las criptomonedas, los críticos culturales se enfrentan a las valoraciones de los usuarios, pero en el caso de las democracias no sabemos lo que queremos, es decir, no nos gustan los representantes, pero no hemos aprendido a vivir sin ellos. Entonces, nadie ha inventado de momento un sustitutivo para el esquema representativo que se inventó a finales del siglo XVIII. La política es un ámbito especialmente poco innovador frente a otros ámbitos de la vida social. Tenemos más o menos la misma arquitectura institucional, los mismos mecanismos institucionales que inventaron los ilustrados a finales del siglo XVIII y no hemos innovado nada, no somos capaces de inventar nada distinto. Es decir, tenemos lo de siempre, división de poderes, Estado de Derecho, derechos fundamentales garantizados, sufragio universal. Bien, pero todo esto ya se inventó a finales del siglo XVIII o a principios del siglo XIX y desde entonces no hemos sido capaces de innovar. Entonces nos encontramos en esta situación un poco angustiosa en la que hay un rechazo, no unánime ni mucho menos, pero hay un rechazo importante del elemento representativo de las democracias y no sabemos cómo sustituirlo. Y esa es nuestra contradicción. La única solución temporal que hemos encontrado hasta el momento son estas formas de hiperliderazgo que reclaman una representación directa, pero que sabemos que no son solución a medio plazo. Es decir, esto es un parche, esto es un experimento, es una prueba para ver hasta dónde se puede llegar, pero todos sabemos que el recorrido es más bien corto. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de futuro? Bueno, yo soy malísimo para anticipar nada de lo que va a ocurrir y por lo tanto no puedo responder a la pregunta original
que planteé. Pero podría ocurrir que la gente abandone definitivamente sus compromisos democráticos y la gente se contente con vivir en regímenes autoritarios que mantengan un buen nivel de libertades civiles, es decir, que cada uno pueda vivir un poco como le da la gana, con el estilo de vida personal e individual que quiera, pero sin libertades políticas, es decir, que haya libertades civiles garantizadas y formas autoritarias, tecnocráticas de toma de decisiones. Y, por lo tanto, que las democracias vayan poco a poco disolviéndose y las elecciones queden casi como un recuerdo del pasado, como una cosa que se hace por inercia, pero que no tiene mayor relevancia. Esa sería una posibilidad. Y la otra posibilidad es que en algún momento algún genio de la política sea capaz de proponer bases no representativas para la democracia o algún tipo de esquema representativo diferente del que hemos conocido a lo largo de los 2 últimos siglos y medio. Los académicos, que son muy dados a hacer juegos intelectuales en el vacío, han propuesto muchas cosas, pero ninguna ha tenido demasiado éxito. Una de ellas es que los políticos se elijan mediante lotería, como ocurría en la Grecia clásica o como ocurrió en las repúblicas, en las ciudades republicanas italianas del final de la Edad Media, ¿no? Yo soy un poco escéptico sobre esto porque la elección por lotería cancela el elemento ideológico de la política, es decir, los políticos estarían elegidos al azar y no sabríamos sobre qué bases, o sea, sobre qué propuestas se eligen, ¿no? Así que yo no creo que esto tenga mucho recorrido, pero hay filósofos que llevan años insistiendo con que deberíamos reintroducir el azar o la lotería en la política. Se ha hablado de asambleas de ciudadanos que convivan con asambleas de políticos. Es decir, por ejemplo, en España, que en lugar de que haya Senado y Congreso, que hubiera un Congreso de los Diputados con representantes electos y luego el Senado, en lugar de ser senadores, que fueran ciudadanos elegidos al azar. Y que estos ciudadanos tuvieran capacidad de control y de iniciativa sobre el Congreso. Es decir, que tuviera que negociar la Cámara representativa con una Cámara ciudadana. A mí me parece una buena idea, pero nadie se ha atrevido a llevarla a cabo. También se ha hablado, por ejemplo, de transformar las elecciones tal como las conocemos y que en lugar de ser elecciones en las que la gente vota por los motivos más insospechados, que transformemos las elecciones en actos deliberativos, es decir, que en lugar de que vote toda la ciudadanía, vote una muestra de la ciudadanía elegida al azar, pero sometida a lo que muchos consideran que es una pesadilla, que es en la propuesta de James Fishkin, que se reúnan durante 48 horas en un hotel gigante con políticos, 1000 españoles, y estén con políticos 48 horas, conociendo de primera mano sus propuestas, las razones por las cuales creen que unas políticas son mejores que las otras, etcétera, y después que voten con más conocimiento de causa que lo que sucede en las elecciones normales, donde puede votar cualquiera, desde el más ilustrado hasta el último youtuber de estos que tiene opiniones empoderadas de cualquier tipo. Y, por último, hay muchos soñadores con la ciberdemocracia, que seamos capaces de votar con el ordenador y estemos todo el día participando. Esto es agotador y cuando se han hecho experimentos, pues sí, al principio la gente está entusiasmada, pero enseguida la gente se cansa porque es muy pesado o la gente empieza a votar de manera pues tan caprichosa como en las elecciones generales. Entonces, necesitamos mejores ideas. Alguna de estas quizá podría funcionar, pero probablemente no sea un arreglo definitivo para el gran boquete que se ha abierto en la democracia europea y occidental, que es la falta de legitimidad de la representación política, que creo que su causa última no son los malestares económicos, aunque estos sean importantes, yo no lo voy a poner en cuestión, sino sobre todo el hecho de que estemos en una etapa de la historia en que la gente se siente empoderada y no quiere que los representantes les digan ni lo que tienen que pensar ni las políticas que tienen que hacerse. La gente quiere decidir por ella misma, pero luego cuando se le ofrece participar dice, cuidado que no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo manejamos estas contradicciones del momento actual? Pues son complicadísimas, es lo que va a decidir si la democracia remonta al vuelo o inicia una carrera descendente de mayor irrelevancia, y estamos en esta encrucijada histórica y siento muchísimo no poder dar ninguna respuesta definitiva en ninguna dirección. Muchas gracias.
Moltíssimes gràcies, Ignacio. Em sembla que, tot i no tenir resposta a la pregunta, l'exposició ha sigut brillant i que, si us sembla, podem suscitar una mica de debat, si li voleu fer alguna pregunta a l'Ignacio. També la podeu fer en català, perquè entén perfectament el català. Bueno, perfectament, però sí. Sí, allà tenim una pregunta i allà una altra, sí. Espera, utilitzeu el micròfon, que així la sentirà tothom. Lluís, què fem? Les acumulem o...? Sí, fem això, sí. Bueno, ja ho veurem. No, hi ha una al fil de l'últim del final. És a dir, no seria molt més fàcil tornar una mica a la tradició que mai hem tingut aquí, però que vull dir que els grans països democràtics han anat mantenint una mica, que és la, primer, no vinculació del representant al partit, encara que vull dir que com a mecanisme d'eleccions es presentin en un partit, però de llista oberta també, i que hi hagi un contacte directe entre el representant i els representats, com a mínim per provar-ho. És a dir, en els països que mai ho hem fet. És a dir, que cada parlamentari o cada representant estigui en un districte i que cada setmana, un dia, estigui a l'espera que la gent vingui allà a parlar amb ells. Això seria un canvi revolucionari per molts països, sobretot els països com l'estat espanyol, com Catalunya, etc., però que, evidentment, Anglaterra i una mica els Estats Units des de sempre s'ha fet. Això primer. I segon, m'ha entusiasmat la vostra lògica, sobretot, explicar un tema tan difícil, però hi ha una cosa que he trobat a faltar, i és, respecte al trumpisme, que vull dir que es basa en dos grans fonts, una és el populisme clar del MAGA, però després la segona és aquest consorci de grans tecnològiques que pràcticament estan intentant dominar el món, sobretot el món occidental, a través de softwares, etc., que finalment el que faran és que ja no caldrà res més, que vull dir que seguir el que diuen els de Silicon Valley perquè ho dominaran tot. Això jo crec que inclús és més perillós que el populisme vaga, que jo crec que finalment la pròpia democràcia americana el guanyarà, i amb ell suposo que l'imperi aquest d'en Trump anirà rebaixant. Simplement aquestes dues coses. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Àlex. Moltes gràcies, professor. M'ha agradat molt el seu discurs, però jo també, igual que el company, també trobo a faltar una qüestió. I potser li poso algun compromís a l'hora de contestar, vull dir, si no em vol contestar, respectaré el que em digui. Ha parlat, doncs, de crisi de democràcia, de crisi, de desassosiego. Això, doncs, en un moment donat ha dit no sabemos lo que queremos. Bueno, jo li explicaria que, i vostè suposo que ho sap, que fa 8 anys hi va haver-hi una experiència, jo diria, molt important a tota Europa, l'1 d'octubre de 2017, que a Catalunya el 90% de la gent que hi va participar va manifestar que volia esdevenir un estat en forma de república. És evident que això el Tribunal Constitucional no el va declarar il·legal, sabem com pensen els partits d'àmbit estatal. Llavors, evidentment, el Poder Judicial no només no creu en això, sinó que a sobre no creu en l'amnistia amb algun dels encausats. Però la pregunta és, m'agradaria saber, per part d'un acadèmic, d'un intel·lectual, si creuen que votar com aquí es va votar, això no és democràcia, perquè si parlem de democràcia, evidentment, segurament en poden sortir que si la Constitució és la llei base i tal, però jo crec que es va fer un exemple democràtic que no té parangó. Gràcies. Hola, bona tarda. No sé si seran moltes preguntes seguides, però m'ha agradat molt la presentació i la meva pregunta o la meva reflexió seria, entenc que la democràcia està en crisi,
I crec que cal no mirar cap enrere, sinó cap endavant. Vull dir, les generacions són generacions diferents, han crescut en noves tecnologies i jo crec que la democràcia cal repensar-la. I si no, el perill serà tornar a un règim dictatorial o un règim totalment diferent. Jo proposaria tornar a donar-li importància a la política. La política ha perdut valor per al ciutadà i jo crec que d'alguna forma estaria bé tornar-la a la gent jove i després que les decisions i que els polítics tornaran a veure les situacions importants de la ciutadania, que jo crec que aquesta part és la que Donald Trump o partits una miqueta populistes estan guanyant la partida, perquè afronten problemes del dia a dia del ciutadà que la política no afronta, com és el tema diari de delinqüència, el tema d'estancament salarial, vull dir, problemes que són del dia a dia, que tothom veiem i que no donen solució. Com ho digues. Sí. Fem aquesta última, doncs? Sí, hi havia aquí... Mirem si, amb la mesura del possible, intentar ser sintètics, també. Sí, no, la meva és corteta. Ve una mica més a compte de l'última pregunta, i és que jo sento una mica que el que passa en part amb la crisi de la democràcia és que hi ha una mica de desarrelament amb les noves tecnologies, i potser no és arribar al cas de la tecnodemocràcia, però sí que el que veig jo és que potser els partits polítics el que ha passat és que no s'han sapigut adaptar a les noves tecnologies, que no han sapigut trobar una nova forma de donar-se a conèixer. Un dels casos que jo he parlat de vegades és que potser el que trobem és un desarrelament de la ciutadania amb els personatges polítics. Potser les noves xarxes socials són un mitjà per poder trobar una nova connexió amb aquesta gent. No sé, com ho veuríeu vos? Bien, muchas gracias. Son muchas cosas. Voy a intentar ser sintético. Yo estoy a favor en general de todas las reformas institucionales que acerquen la política a la ciudadanía y que permitan a la ciudadanía tener un mayor control y una mejor voz sobre las decisiones públicas. Pero no estoy seguro de si eso es una solución real a los problemas más graves que he señalado aquí. Entonces, es verdad, por ejemplo, que hay países como España en los que su sistema institucional, por las características de la transición, han dado un poder enorme a los partidos políticos. Esto no ocurre así en todos los países. Usted mismo mencionaba el caso de Reino Unido o de otros países que tienen sistemas electorales mayoritarios. Y entonces, claro, el problema aquí es que también cuecen habas en estos países. Quiero decir que ahora mismo en Reino Unido el partido que está en cabeza en las encuestas es el Reform Party de Farage. Y ellos tienen una democracia mucho más antigua que la nuestra, en la que los MPs, los representantes, todas las semanas van a su constituency, reciben a ciudadanos, contestan a las cartas de los ciudadanos, cosa que en España es completamente diferente, ¿no? Y aún así, el sistema político, el sistema democrático del Reino Unido está en un momento difícil, ¿no? Entonces, a veces pensamos que estos pequeños parches pueden solucionar un problema que es demasiado grande para nosotros. Es decir, con esto que quiero decir, que las reformas institucionales quizá no sean suficientes. Usted apuntaba una segunda cosa que es importante y que no he querido hablar de ella porque yo todavía no tengo... No lo he procesado lo suficiente, no lo he pensado aún y no puedo decir nada con mucho sentido. Pero se está produciendo efectivamente una concentración de poder en torno a las grandes empresas tecnológicas que durante muchas décadas el poder económico estaba más fragmentado. Ahora es de repente unos empresarios que tienen una capacidad enorme
no solo sobre el destino de Estados Unidos, sino de otros muchos países, ¿no? Y de hecho se está produciendo un vaciamiento de la soberanía de los Estados, porque los Estados cada vez dependen más de los servicios que prestan estas empresas, que son grandes empresas privadas. Y si estas grandes empresas privadas deciden retirar su apoyo o sus servicios al Estado, el Estado de repente se va a encontrar con que no puede resolver los problemas más básicos de la administración y de la política cotidianas, ¿no? Esto genera una vulnerabilidad enorme de los Estados y, por lo tanto, los Estados son mucho más sensibles a lo que quieran o a la capacidad de coacción que tengan estas grandes empresas. Algunas personas consideran que por aquí este es el desagüe por el que se va a colar la democracia, es decir, que estas empresas sean capaces de establecer unas nuevas relaciones políticas en las que el autogobierno como ideal que se consagra a finales del siglo XVIII definitivamente desaparezca. Esto podría suceder, pero estamos todavía en una fase muy preliminar y yo no me atrevo a hacer ningún tipo de vaticinio deslumbrante sobre esto. Ha salido la cuestión del 1 de octubre, de la crisis catalana y qué relación puede tener esto con la crisis de la democracia. Yo en el año 2018 intenté, en la medida de mis posibilidades, escribir un libro sobre este asunto que se llamaba La confusión nacional, en el que argumentaba que lo que se produce en el otoño del 17 en Cataluña es un conflicto entre el principio democrático y el principio constitucional. Y que es un conflicto que ha surgido en muchos otros momentos de la historia en muchos países y que en España no fuimos capaces de gestionarlo adecuadamente. Los independentistas porque dieron demasiado peso al principio democrático como si no hubiera ningún contrapeso, ninguna resistencia a ello, y los españolistas porque consideraron que debía prevalecer a toda costa el elemento constitucional sobre la voluntad democrática. En otros lugares se ha intentado buscar una reconciliación, un compromiso entre ambos principios, y eso yo creo que es la clave de la estabilidad a la solución de los problemas de demos, de composición de la ciudadanía, ¿no? Entonces, el demos español fue cuestionado a lo largo del procés, pero especialmente en otoño del 17 aquí en Cataluña, y son problemas muy difíciles de tratar y que en España no se trataron bien. Yo he sido muy crítico por la parte que me toca, porque no soy catalán, con la actuación del Estado español, pero también creo que los independentistas jugaron por encima de sus posibilidades, actuando como si fueran representantes del conjunto del pueblo catalán y no tenían una mayoría política suficiente para ir adelante con una solución unilateral. Cuando uno quiere jugar la carta unilateral, o históricamente cuando ha tenido éxito la carta unilateral, es cuando el movimiento político tiene el 70, el 80, el 90% del apoyo de la ciudadanía en el territorio, ¿no? Y eso estuvo lejos de ocurrir en Cataluña. Entonces ahí se produjo un choque frontal entre dos principios que deberían estar ajustados y que en España se desajustaron claramente en ese momento, ¿no? Hubo una parte más débil, que fue la parte catalana, sobre todo del movimiento independentista, cuyos líderes fueron encarcelados, y el Estado español jugó su poder con todas las consecuencias, ¿no? Pero más allá del reparto de daños, lo que creo que es importante subrayar es que ni el principio democrático puede prevalecer incondicionalmente, ni el principio constitucional puede ser un freno absoluto o una coraza frente a la voluntad democrática, ¿no? Y que hay que encontrar formas de encajar ambos principios, y eso es extremadamente difícil y requiere ciertas habilidades políticas que estuvieron ausentes, yo creo, en España en ese momento, con consecuencias que no han acabado de cerrarse todavía, porque la política española sigue estando en una situación de inestabilidad como consecuencia de aquello. Es decir, el hecho de que no haya habido presupuestos en estos últimos años en España es consecuencia de la falta de apoyo de Junts al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, el asunto catalán, que no quedó bien resuelto, sigue teniendo un impacto en la política española claramente, ¿no? Y ahí hay todavía una asignatura pendiente. El peligro autoritario. Aquí me gustaría, y la capacidad de los sistemas políticos para afrontar ciertos problemas. Yo creo que a veces se exagera un poco esto, es decir, siempre las democracias siempre han sido muy imperfectas.
Por ejemplo, a las democracias se les espera que generen igualdad entre ciudadanos, igualdad económica. El caso más espectacular es Sudáfrica. Sudáfrica tiene un sistema oligárquico desde los años 40 hasta el año 94, en el que el 95% de la población negra es excluida del sistema político, y en el año 94 se produce una transición a una democracia plena. A partir de ese momento, el Partido del Congreso Africano gana todas y cada una de las elecciones y, curiosamente, la desigualdad económica no se ha reducido ni un ápice en Sudáfrica, a pesar de que ha habido un reemplazo absoluto en las relaciones de poder, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Bueno, yo creo que es posible, ocurre, en el caso sudafricano, de forma muy llamativa, porque las democracias a veces cargan con unas expectativas demasiado exigentes, y las democracias son perfectibles, las democracias están sujetas a un montón de problemas y a veces pues fallan, ¿no? En algunas cosas fallan, en otras fallan menos. Es verdad que el estancamiento salarial que se ha producido en muchos países, especialmente en Estados Unidos, pero ahora también en España y en otros lugares, pues es un problema. Pero ha habido siempre, yo lo siento porque esta respuesta requeriría un tiempo más largo de desarrollo, pero desde el comienzo ha habido siempre una especie de tensión entre capitalismo y democracia. Y a veces ha habido momentos en la historia en que la democracia ha sido capaz de constreñir o de domeñar el capitalismo, y ha habido otros momentos en que el capitalismo empuja a la democracia, ¿no? Durante el periodo de posguerra, la democracia consiguió embridar el capitalismo y hubo un sistema de representación de intereses que permitió que las clases trabajadoras mejoraran, etc. A partir de los años 70 eso se resquebraja y la democracia empieza a ser incapaz de garantizar unos niveles de bienestar e igualdad como los que había garantizado durante las décadas anteriores. Ahora bien, ¿es eso culpa de los políticos y los partidos o es culpa de las transformaciones en el sistema capitalista que debilitan los estados y debilitan los gobiernos? Primero es porque las reformas liberales de Reagan y Thatcher consiguen romper algunos principios que se consideraban bien consolidados, pero después es la llegada de la globalización, la integración financiera, la integración comercial, que hace que los estados y los gobiernos vean estrechados sus márgenes de libertad, ¿no? Y entonces tenemos democracias más impotentes, pero al mismo tiempo les exigimos más que nunca. Y esa combinación es explosiva porque genera unos niveles de frustración enormes. Si a eso se le añade que en la etapa contemporánea vivimos en democracias más o menos transparentes, en los que la corrupción se detecta con cierta facilidad y hay escándalos de corrupción por todas partes, pues comprendemos también por qué la gente está tan descontenta. Antes puse un gráfico en el que se mostraba la elección de Bolsonaro después de años de crecimiento económico y reducción de la desigualdad en Brasil. ¿Qué es lo que sucedió en Brasil? ¿Por qué eligen a Bolsonaro? Por la corrupción insoportable del Partido de los Trabajadores. A veces lo que desorganiza las democracias es la corrupción, es decir, es la sensación que tiene la ciudadanía de que los políticos están abusando de su poder. Y eso tiene una capacidad de erosión del sistema incalculable, enorme, ¿no? ¿Por qué Modi gana en la India? Por los niveles de corrupción del Partido del Congreso indio. Y así podemos seguir un buen rato. Entonces, si exigimos demasiado a la democracia, si ponemos expectativas irreales sobre la democracia, es evidente que la democracia va a producir malestar, pero al mismo tiempo la democracia como sistema imperfecto falla y tenemos políticos que abusan de poder y esto produce una desmoralización de la opinión pública, una deslegitimación de los partidos, etcétera, etcétera. Esto es un problema. Aquí tú decías antes que los partidos políticos no son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. El hecho de que la política se haya vuelto más transparente como consecuencia de las redes sociales, de la comunicación inmediata, etcétera, hace que los partidos deberían ser más cuidadosos y no lo son, siguen siendo pillados en prácticas de todo tipo, ¿no? No hace falta, yo creo, que mencione ejemplos porque hay por todas partes por dónde elegir, ¿no? Entonces, los partidos tradicionales son maquinarias muy pesadas, a veces son como un ministerio entero que para moverlo, yo no sé,
aquí cuántos seguidores o consumidores de TikTok habrá. Yo soy un adicto a TikTok. Y el Gobierno de España ha decidido imitar a las formas de comunicación más modernas y abrirse un canal en TikTok. Y entonces se ve a Óscar Puente, a Pilar Alegría y compañía haciendo bromas como de jovencito de 20 años, que es el ridículo más horroroso que hay, porque es que son vídeos que no tienen nada que ver con la comunicación que hacen los partidos nuevos anti-establishment, porque están sujetos a unas limitaciones enormes, ¿no? Porque tienen unas trayectorias y no pueden romper de la noche a la mañana con ellos, ¿no? Entonces, a los partidos tradicionales les gustaría ser tan modernos como son los partidos nuevos, pero se les nota mucho que están imitando un estilo que no es el suyo. Y eso produce una falta de credibilidad que hace que se colapse la estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo partidos tradicionales pueden ponerse al día en estos temas? Pues yo no lo sé, es muy difícil. Hay una discusión enorme en la ciencia política sobre las transformaciones de los partidos y por qué los partidos fallan tanto. En un libro muy provocativo, un gran teórico político como es Ian Shapiro ha escrito que el origen de todos los problemas está en las primarias estadounidenses. Cuando se empiezan a celebrar primarias en los años 60, la política estadounidense empieza a polarizarse. Y lo que fue entonces una característica especial de Estados Unidos, hoy se produce en casi todas las democracias, casi todos los partidos tienen primarias. Uno puede pensar, las primarias acercan la política a los protagonistas, a la gente que está currando, trabajando en los partidos, invirtiendo su tiempo. Muchas veces hay primarias en las que pueden votar simpatizantes o ciudadanos cualesquiera. Y, sin embargo, las primarias lo único que han conseguido, de acuerdo con la tesis de Ian Shapiro, es producir mayores diferencias y mayores dificultades para lograr acuerdos entre partidos distintos, porque los líderes están demasiado sujetos a lo que quieren sus bases, no tienen capacidad de maniobra. Entonces, los partidos a veces lo intentan, no saben muy bien cómo, a veces les sale bien, la mayor parte de las veces les sale mal y el descontento se extiende. Y mientras tanto estamos todos aquí a la espera de ver quién viene con la gran ocurrencia. Y la gran ocurrencia no aparece por ninguna parte, porque no puede ser Trump, ni Meloni, ni Farage, ni ninguno de esta caterva, ¿no? Entonces estamos a la espera de que llegue alguien que realmente arroje luz y nos pueda iluminar un poco en cómo salir de este atolladero en el que hay crisis de intermediación y partidos que no saben manejarse dentro de esa crisis. Doncs, si us sembla, ho deixem ja per avui. Només un recordatori breu i ja us allibero. La setmana que ve, tercera trobada del cicle La crisi de la democràcia, democràcia neoliberal, amb la professora de filosofia de la UB, Laura Llevadot. Moltíssimes gràcies.